Cámara al cuello y micrófono en mano, aparcamos junto a la casa de Roberto Orallo, artista conocido y reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras por sus pinturas, esas obras atrevidas y vanguardistas que han caracterizado los años de trayectoria profesional de este hombre santanderino. Según pisamos el suelo del patio que separa su estudio del almacén, la vista se nos pierde inevitablemente entre las 4 imágenes que Orallo ha dibujado en una de las paredes. Tras observar sus pinturas repartidas por el estudio en un ordenado vórtice de colores, proyecciones y formas, nos sentamos en uno de los sofás de la zona más elevada de la estancia y encendemos la grabadora. Hola, Roberto. Hola, Ana, buenas tardes. ¿Cuándo nace tu interés por el arte? Bueno, pues yo creo que desde ya joven, pero cuando ya se decantaba la historia es cuando estoy haciendo caminos y tenía una vena ya pintando y dibujando, que decidí en un momento determinado dejar ingeniero de caminos para hacer una carrera que yo pensaba que venía de talleres, ni sabía que había escuelas de arte casi. Y pues estuve aquí con José Cataluña, que era un profesor del instituto, fue mío de dibujo, y me preparó para el examen de ingreso, que era duro, porque si nos presentábamos 800 en Pamplona, el aula de preparatorio, que era el primer año de carrera, era solo de 85 plazas, me parece, por ahí. Entonces había una criba muy importante ya de entrada. Y bueno, aprobé y ya a partir de ahí pues ha sido una dedicación casi exhaustiva, completa al mundo del arte. ¿Cómo eran tus primeras obras? Mis primeras obras eran totalmente surrealistas. Hay que tener en cuenta que todavía estábamos en tiempos del franquismo y había que disfrazar, yo por lo menos quería decir cosas, y había que disfrazar un poco lo que tenías que decir bajo algo que no fuera muy claro a la vista, ¿no? Un disfraz, y entonces busqué una forma de expresión que la lleva más en el surrealismo, ¿no? Bueno, antes has dicho que antes de empezar a estudiar Bellas Artes comenzaste a estudiar por otra rama, más científica, más técnica. Dado tu ya patente interés por el arte, ¿a qué se debió esta elección, más por la parte técnica? Bueno, cuando yo empiezo ingeniería de caminos hay que pensar que era una cosa muy rígida. Estamos hablando de los años 60 y algo, ¿no? Entonces íbamos con chaqueta, corbata y pantalón gris. Y yo siempre he sido un poquitín, no sé, no me ha gustado esa forma de vestir nunca. Y ya vino ahí un rechazo. Después otra cosa ocurrió, que yo estaba buscando, haciendo mi vida, es decir, estaba buscando... siempre me buscaba el interior mío y me quería conocer, y la forma de conocerme yo pienso que tenía que salir hacia un camino del arte, y así fue, ¿eh? Una forma de expresarte y de salirte un poco de los clichés. Claro, porque yo creo que la diferencia, muchas veces el artista o el creativo, que sea como tú periodista o sea un narrativo, o sea un novelista, o sea músico, o sea pintor, como es este caso, pues necesitamos hay una necesidad. Cuando estás trabajando o tienes necesidad de trabajar, es porque tienes una necesidad interior de sacar al exterior, hacia afuera, y dar a conocer tu vida y tu pensamiento, ¿no? Te licenciaste en Bellas Artes en 1972. ¿Cuál crees que fue la mayor aportación de esos estudios a tu práctica artística? Bueno, yo creo que mucho, porque vivimos ya en Bellas Artes, vivimos justo los 68, que fue un poco la revolución de la masa del estudiante, las carreras en la calle para renovar muchas cosas, y yo creo que ahí se aprendió a que había una forma nueva de poder decir cosas, y de ahí hasta la muerte del señor en el 75, pues fue un periodo de mucha lucha, pero ese periodo de lucha lo que te hizo es fortalecer tu pensamiento y poder decir las cosas ya más claras. Como te decía, que al principio estaban un poquitín solapadas, ya a partir de ahí empieza a decir las cosas más evidentes, más claras, ¿no? Entonces fue un poco más aportaciones espirituales o de pensamiento, más que de la propia técnica de las artes. Bueno, también hubo un acercamiento
empezamos a viajar, ¿eh? Yo afortunadamente tenía familia en Francia y he viajado desde los 13, 14 años, ¿no? Todos los años. Entonces he tenido conocimiento de la pintura que se estaba haciendo en Europa, sobre todo en París, ¿no? Y claro, eso te alimenta. Ya conoces un poquitín todo el mundo del impresionismo. O sea, todavía estaba vivo París para poder ir a ver cosas y traer reportajes aquí que sí me han influido mucho en lo que yo llamo modernidad en su tiempo, ¿no? Y madurez en su tiempo, ¿no? Hace ya casi 2 años que te jubilaste. ¿Cómo valoras tu experiencia como docente? Tienes que tener en cuenta que han sido 40 años y 40 años muy marcados, muy dedicados, sin ningún tipo de baja, afortunadamente, y dedicado a la enseñanza por completo en el espacio-tiempo que me han dado las clases, ¿no? Entonces he sentido un corte. Llevo muy claro lo que fue en junio de hace 2 años, porque sí he hecho en falta el diálogo, la comunicación con mis alumnos de por la mañana, ¿eh? Esa noticia nueva que había salido, esa exposición nueva, esa forma de todos los días de comunicarte, pues ha dejado de existir, ¿eh? Ahora tengo, bueno, con Beli, con mi mujer, que estamos los dos solos, pues es con el diálogo que tenemos. Pero claro, no es lo mismo que tener enfrente a 20 personas o a 15, las que fueren, con un diálogo y con una visión distinta. Y pues me alimenta mucho en cuanto a la moda, las músicas, bueno, tantas cosas que me ha alimentado la juventud en 40 años, que un día tendré que empezar a recordar todo aquello que ha pasado. ¿Y actualmente cómo es tu día a día como pintora? ¿A qué te dedicas cada día? ¿Qué haces por la mañana desde que te levantas hasta que te acuestas por la noche? La mañana se me hacía larguísima, porque claro, yo me levantaba a las 7 y me iba los últimos 4 años a la Escuela de Arte, donde era director, y no volvía hasta las 3. Entonces la mañana había pasado por completo. Ahora, claro, me seguía despertando a las 7 de la mañana por la costumbre, por el hábito, y a las 8 ya no podía estar en la cama. Y a las 9 ya me parecía que había pasado media mañana, y a las 12 era eterno, ¿eh? Entonces ahora lo que he hecho es morder un poco más a la noche, acercarla más a la mañana, y así dormir pues un poco hasta más tarde, 9:30 o 10, y ya cuando te levantas, te das un paseo, bueno, desayunas, lees la prensa, o lees algo, y después sales a un paseo y ya cambia un poco la vida, ¿no? Y después ya a partir, como siempre, eso sí, por la tarde, pues a partir de las 5 es cuando empiezo a trabajar en lo mío, en la pintura. Siempre, todas las tardes con tus pinturas. ¿Y qué haces con las pinturas que vas creando? ¿Qué haces con ellas? Bueno, la verdad que hay mucha pintura esparcida, hay mucha obra repartida, hay mucha obra en México, donde he expuesto 5 veces, hay obra en Italia, en Milano, hay obra en Múnich, hay obra en Francia, hay obra repartida en España, mucha en Madrid. La demás obra, pues hay un almacén ahí que pues hay como 300 piezas y aquí un día he contado ya, entre dibujos y demás, solo lo que hay en casa, otras tantas, ¿eh? Más todo lo que está afuera. Yo te calculaba antes, Ana, que he pasado de las 1.500 obras, ¿eh? Un gran número, la verdad. Bueno, también lógico al tratarse de una gran trayectoria artística. ¿Y qué momentos de tu vida han influido más en esta trayectoria? Bueno, yo creo que ha habido momentos muy, muy, muy bonitos, muy hermosos. Cuando te comentaba antes, la obra mural me ha encantado, por ejemplo. Entonces, cuando sale a concurso lo de la Torre del Rin de Sardinero de Santander y se me concede la obra, para mí fue un momento glorioso porque nunca había subido a un andamio. Entonces, cuando me enfrento a esas paredes verticales de la Torre del Rin, viendo la playa abajo, parece que estás en un rascacielos, pero al aire libre, flotando. Después los andamios no tienen nada que ver con los de ahora, eran andamios totalmente al aire, es decir, solo había una tela que cubría el exterior para lo que se llamaba el quitamiedos, ¿no? Para quitarte esa cosa del espacio vacío. Entonces el andamio, si das en esos andamios que había, si das un movimiento de 2 pasos atrás falso, y entonces tuve que estar 3 días mentalizándome y acostumbrándome a andar por los andamios, andar y subir y bajar. Y bueno, pero ya cuando dominé eso y cuando empecé a pintar, fue unos momentos hermosos. Otro fue también en el Palacio Soñanes, en Villacarriedo, cuando me encargaron el estudio de la bóveda y 4 murales.
son momentos gloriosos, porque ahí era también con el andamio central, preparar las pinturas abajo, subir por el andamio, mientras tanto estaban los metalúrgicos, los albañiles, al tiempo todo el mundo trabajando, y aquí era un follón, pero todo eso te daba energía. En esa obra, solo como anécdota, yo nunca he estado nada gordo, pero perdí 13 kilos. Madre mía. Y a la hora de pintar obras tan grandes, físicamente tan grandes, ¿cómo haces una visión de conjunto para saber cómo tienes que pintar, qué trazos seguir? ¿Cómo te haces la idea de lo que estás pintando? Bueno, ahí sí que es importante el dominio del dibujo técnico, ¿eh? Ahí, por ejemplo, sí que mis inicios por la carrera científica, por la parte científica, fueron importantes. Sobre todo el sistema diédrico, que creo que para mí es de lo más bello que hay en el dibujo, me ha llevado a un mundo de comprensión del infinito. Lo difícil del artista normal es la traducción de tener un boceto a una obra de grandes dimensiones. Y en la mía nunca ha habido ese problema porque tengo superada la visión del espacio, ¿eh? Entonces es comodísimo. Esto es lo que pasa con el dibujo y las grandes dimensiones, ¿no? Estamos hablando de orgullo y satisfacción personal. Tienes muchas obras con el ser humano como protagonista. ¿Por qué ese interés tan especial en el ser humano? Yo creo que hay varias facetas en el mundo de la pintura, ¿no? Hay grandes paisajistas, ha habido grandes interioristas, ha habido gente que ha trabajado con el ser humano, pero que no son humanistas, sino que lo utilizan como una decoración o como un elemento más dentro de la pintura. Para mí ha sido importantísimo el conocimiento del ser humano, ¿eh? ¿En qué consiste, si nos puedes explicar brevemente, la pintura de series? Ha sido el método, mi método. Y ha sido porque yo tuve un compromiso muy grande cuando termino Bellas Artes y empiezo a significarme también por el mundo de la educación. Yo me hice un compromiso total. Tengo que pintar todos los días. Yo he hecho Bellas Artes para pintar. Entonces, he procurado que esas series fuesen siempre de 8, de 10, de 20 cuadros, incluso de más, de 48, por ejemplo, de Metamorfosis. Pues con eso ya no tenía disculpas para no trabajar, porque me tenía que obligar, te estaban llamando los bocetos para decirte, no, Roberto, a veces me llaman Horayo, también ellos, me dicen, Horayo, ven, estoy aquí, hazme caso y trabaja, venga. Y eso es lo que ha pasado. La serie me ha sido muy cómodo por eso, porque yo no puedo pensar cómo llegar una tarde aquí a coger un lienzo en blanco y pintar una obra. Y me pregunto, ¿y mañana qué? No me podía pasar eso. Es una forma de obligarte a pintar. Cambiando un poco de tema, ha sido motivo de actualidad los pasados años por la polémica que se creó en torno a tu obra Metamorfosis. Se encontraba expuesta en un primer lugar en la Biblioteca Central de Cantabria, pero fue desmontada de aquel sitio. ¿Cuál fue tu primera reacción al conocer esta decisión? Bueno, para mí ha sido un problema sentimental. Es como si te quitan un hijo de la noche a la mañana y desaparece, porque así he estado 2 años y medio sin poder ver la obra. Una obra que me dediqué 1 año completo con todo el amor. Y de verdad que sí lo sufrí mucho porque no lo veía justo, ¿no?, que se marchara de la Biblioteca Central. Poco a poco pues he podido reconstruir la obra para que vaya a otro lugar, gracias al apoyo del director de Santa Clara, Silvino Corada, y de que ya la Consejería de Cultura pues han permitido que la obra saliera otra vez a la luz, ¿no? Entonces, como digo yo, ha sido un embarazo muy, muy largo, pero al final ha visto la luz en el mundo otra vez, ¿no? Y entonces estoy ahora feliz, pero sí, es verdad que han sido momentos duros a nivel de sentimientos, ¿sí? La obra se inauguró recientemente en el IE Santa Clara, pero ¿por qué se decidió colocar en el Santa Clara la obra Metamorfosis? Pues una de las disculpas que se ponían por ahí era que no había un espacio para meter una obra de esas dimensiones. Entonces eran, yo calculo, 3:30 de la mañana o así, y de pronto esa cosa que le ocurre al artista, ¿no? Sale una chispa y dice, oye, y Santa Clara, fíjate que en Santa Clara he estudiado 7 años, si no voy a conocer el hall de entrada. Y después he estado 30 años de profesor. Entonces se me saltó esa chispa y dije, pues en el hall.
Y justo a la mañana siguiente llamé a Silvino Corada, el director, le comenté la idea y le pareció desde el primer momento muy buena idea, que él estaría encantado en apoyarlo, y así empezamos a mover la historia ya y por fin se ubicó. Te declaras en tu página web como neoexpresionista. Para aquellos que no estén muy duchos en la terminología artística, ¿podrías explicar en qué consiste esta corriente, el neoexpresionismo? Para mí, pienso que es una pintura muy, muy personal, donde no he buscado más que alimentos de ciertas corrientes, pero que he creado un producto que tiene que llevar el nombre de Orayo, ¿no? Que creo que es una pintura única, ¿no? Entonces yo he buscado tener una identidad muy propia, ¿no? Has creado prácticamente, por lo que yo entiendo, tu propia corriente. Sí, así es, ¿eh? Eso es lo que pienso yo. Ojalá lo viera así todo el mundo, pero yo tengo los padres anteriores de la pintura, eso es por supuesto, pero sí que he buscado esa identificación propia, sí. ¿Y qué dirías a aquellos que más critican el arte abstracto? Bueno, es que el arte abstracto hay que conocerle, pero basándose en lo que se llama abstracción, muchos han hecho lo que han querido, ¿eh? Y el mundo de la abstracción es otro, es un mundo muy complejo, como su palabra indica. La abstracción tiene ese proceso de absorber todo el contenido de la figuración para no representar nada, ninguna cosa concreta, sino extraer solo sentimiento, color, luz, materia, etcétera. Y para finalizar, ¿qué significa para ti la pintura? Pregunta abierta. Bueno, la vida, ¿eh? Es como la canción, sin ti no soy nada, ¿no? Es así. Todo el mundo se piensa que es un goce y es muy fuerte el trabajo. O sea, que la gente sepa también que esto no es un hobby, ¿eh? Crear no es un hobby. Hay un algo de dolor profundo, pero así todo, sin ella no soy nadie. Pero además, el arte me ha dado o me ha permitido ser reflexivo, crítico, positivo sobre la obra de los demás. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. A ti, Ana, que ha sido un placer estar contigo. Gracias. Orayo trabajó durante 30 años en el Instituto Santa Clara de Santander para después dedicar sus últimos años como trabajador activo a la dirección de la Escuela de Arte número 1 de Reocín. Pero parece que el arte es algo que no abandonará tan fácilmente.